El tema de hoy que vamos a avanzar corresponde a lo que es la amenaza de parto pretérmino. Es una patología que es bastante frecuente en nuestros hospitales y es algo que tienen que ir manejando, ¿no?, de manera adecuada. Sobre todo la conducta es lo más importante que tenemos que rescatar de este tema, ¿no? Obviamente, para tomar una conducta tengo que llegar a un buen diagnóstico, ¿no es cierto? Entonces, hay que saber diagnosticar la amenaza de parto pretérmino. Y es así que cuando hablamos de la amenaza de parto pretérmino, siempre vamos a ir enmarcando en tres pilares para el diagnóstico. Uno de ellos ya hace referencia, ¿no es cierto?, a la edad gestacional. Entonces necesitamos poder primero considerar la edad del embarazo. En clases anteriores habíamos mencionado, ¿no es cierto?, de que un embarazo se va a considerar como de término, cuando cumple, ¿no?, las semanas comprendidas entre las 37 semanas, ¿no?, y las 41.6. Entonces, cuando cumple 37 semanas y se extiende hasta las 41 semanas con 6 días, voy a considerar que el embarazo es de término, ¿ya? Ahora, cuando cumple 42 semanas, ¿no?, 42 semanas cumplidas para adelante, voy a considerar un embarazo post-término, ¿ya? Entonces, esto me hace pensar de que en obstetricia, así falte un día, ¿no es cierto?, cambia el diagnóstico y tengo que considerar que 41.6 todavía es de término, porque el día de mañana ya no puede ser considerado de término y lo voy a incluir en el embarazo post-término o prolongado, ¿no es cierto? Entonces, con el riesgo y la morbilidad que lleva asociada dicha edad gestacional, ¿no? Tiene más riesgo para el bebé el que sea un embarazo prolongado, ¿no?, por los cambios que se van dando a nivel de la placenta y el intercambio de madre a niño, ¿no? Entonces, antes de las 21 semanas, hemos hablado de que era considerado el aborto. Antes de las 22 semanas, perdón. Antes de 22 semanas era considerado el aborto. Por tanto, el hablar de un embarazo pretérmino, voy a extenderme desde las 22 semanas hasta, ¿no es cierto?, 36 semanas con 6 días. ¿Ya? Entonces, no se olviden esta clasificación de las semanas, porque en este segundo parcial vamos a incluir algunos diagnósticos que tienen que ustedes ir concretando y que lo tienen que ir en función de las semanas del embarazo. Si tengo un embarazo menor, ¿no es cierto?, o igual a las 21.6, ¿no?, 21.6, o sea, menos de 22 semanas, voy a considerar el aborto, si es que se produce el nacimiento, ¿ya? Entonces, no debo olvidarme esta situación. Antes subdividíamos el embarazo pretérmino y lo dividíamos justamente, ¿no es cierto?, en lo que es el embarazo inmaduro, por ejemplo, ¿no? Inmaduro, que considerábamos hasta las 27 semanas. Actualmente ya no se habla de inmaduro. Hoy en día, para obstetricia, vamos a considerar prematuro o pretérmino al embarazo que está comprendido entre 22 semanas y 36 semanas con 6 días. Una vez que cumple las 37 semanas, ya es de término y se extiende hasta las 41 semanas con 6 días. Cumple las 42, ya es postérmino, ya es un embarazo prolongado, ¿no es cierto? Y bueno, ya va asociado a todo lo que corresponde a este diagnóstico. Entonces, esto es lo primero, establecer la edad gestacional. Primer pilar, edad gestacional comprendida entre 22 y 36 semanas con 6 días. Segundo pilar del diagnóstico, la presencia de dinámica uterina. El útero tiene que tener contracciones que son regulares, ¿no? Contracciones que tienen la capacidad de poder provocar cambios en el cuello uterino. Es decir, van a provocar modificaciones cervicales. ¿Qué son las modificaciones cervicales? El cuello que normalmente está cerrado va a empezar a abrirse, la dilatación. El cuello que normalmente es largo, que mide de 3 a 4 centímetros, se va a ir haciendo cada vez más corto. Eso se llama borramiento. Entonces, el cambio de consistencia.
el cuello que tiene consistencia firme se va a ir reblandeciendo. Entonces, todo esto es consecuencia, ¿no es cierto?, de las contracciones regulares que va presentando el útero, y ahí tenemos los tres pilares. Entonces, ¿qué es la amenaza de parto pretérmino? Es un síndrome caracterizado por la presencia de dinámica uterina y modificaciones cervicales en un embarazo comprendido entre las 22 semanas hasta las 36.6. ¿No es cierto? Considerando un síndrome porque tiene varias etiologías. Este cuadro tiene varias etiologías. Y ahí vamos entonces empezando con la definición. El 30% de los embarazos va a tener algún episodio de un cuadro de amenaza de parto pretérmino, pero de este porcentaje, ¿no es cierto?, solo 5% llegarán a producirse el nacimiento antes de tiempo, un parto pretérmino. A pesar de que parece bajo el porcentaje, tiene elevada morbilidad para el embarazo, para el niño, y eso hace la importancia de poder detectar, de poder reconocer y poder también tomar las conductas necesarias, ¿no?, el tratamiento adecuado. Ahora, decía, dentro de lo que era el concepto, ¿no es cierto?, del embarazo, en cuanto al tiempo, se hablaba de inmadurez, el embarazo que iba comprendido de 22 a 27 semanas, pensando que solo el niño tenía posibilidad de supervivencia a partir de las 28 semanas. Es decir, que a las 28 semanas recién podíamos pensar que el niño pueda estar con cierto grado de madurez que le permita sobrevivir. Esto hoy en día ya está descartado, ¿no? Podemos observar embarazos que a las 26 semanas, ¿no?, e incluso actualmente se habla que a las 24 semanas hay la posibilidad de identificar, ¿no es cierto?, los neumocitos tipo 2, por ejemplo, que son los encargados de producir surfactante. Por tanto, un embarazo de 24 semanas tendría cierta posibilidad de poder sobrevivir, ¿no es cierto?, si es que existiera la posibilidad de producir el surfactante. Y ahí tenemos entonces que el concepto de parto inmaduro, esto es un concepto antiguo que ya no lo utilizamos, ya no se utiliza. Bueno, entonces el pretérmino ya sabemos, desde 22 a 36.6. Neonatología considera una subdivisión dentro de lo que es el pretérmino. Y ahí seguramente vamos a hablar de un pretérmino extremo, cuando el embarazo, ¿no es cierto?, es menos de 28 semanas, menos de 28 semanas. Vamos a considerar un embarazo, ¿no es cierto?, pretérmino severo, cuando el embarazo está comprendido desde las 28 semanas a menos de las 32, porque si está de 32 a 36 semanas, nos referimos a un embarazo pretérmino moderado. Obviamente, esto me va demostrando de que cuanto más me acerco, ¿no es cierto?, a la edad de término, el niño tiene mejor pronóstico, Y ahí vamos entonces considerando de que neonatología sí tiene su subdivisión. Para nosotros, simplemente pretérmino, prematuro, en la edad que hemos mencionado, ¿no? Ahora, les decía, ese 5% que puede terminar en parto pretérmino representa, ¿no es cierto?, un alto porcentaje de complicación para el niño. Y es ahí que vamos a considerar que representa el 50 a 70% de la morbimortalidad neonatal. Se constituye entre las primeras 5 causas de muerte, ¿no es cierto?, de los niños, y hay que considerarlos como una patología, ¿no es cierto?, importante para ser detectada y poder ser tratada. Complicaciones. Hay complicaciones a corto plazo, complicaciones inmediatas. Sobre todo aquí vamos a destacar los problemas respiratorios, ¿no?, por la inmadurez pulmonar. Y aquí tendríamos que considerar, ¿cierto?, el síndrome de distrés respiratorio, la membrana hialina, la asfixia perinatal, ¿no es cierto?, como complicaciones sobre todo asociadas, ¿no es cierto?, al problema de la maduración pulmonar. Pero también estos niños van asociados a problemas de infección, y la sepsis neonatal también es un problema que complica los pretérminos. Por tanto, los problemas respiratorios y las infecciones deben ser consideradas dentro de las complicaciones a corto plazo. Pero en menor porcentaje encontramos otras afecciones, como por ejemplo la enterocolitis necrotizantes, hemorragias interventriculares, bueno. Pero aquí el tema respiratorio y la infección fundamentalmente en las complicaciones a corto plazo. Y esto seguramente es lo que más nos preocupa, ¿no?, próximo al nacimiento. Pero nadie se preocupa, o pocos lo hacen, en relación a la repercusión a posterior.
¿no? El tema para obstetricia, el que nazca un niño pretérmino, no tiene mucha modificación, mucha dificultad en la atención del parto, por ejemplo, o en realizar una cesárea, dependiendo de las circunstancias obstétricas, o las condiciones obstétricas, perdón. El problema es, una vez que nace el niño, las complicaciones que pueda presentar. Y eso es por eso es muy importante poder coordinar con el servicio de neonatología para poder brindar las mejores condiciones. Y es la razón por la cual muchos de los segundos niveles terminamos refiriendo a los pretérminos, ¿no es cierto?, hacia el tercer nivel, donde tienen neonatología con todas las condiciones para dar un mejor pronóstico al niño. A largo plazo, las complicaciones obedecen al tema neurológico. Las secuelas neurológicas es lo que debe preocuparnos. Y seguramente aquí lo más grave es la parálisis cerebral, sin desmerecer el retardo mental, sin desmerecer el déficit neurológico que va a llevar a posterior a que el niño tenga, cuando tenga una vida adulta, bajo rendimiento en la educación, abandono, deserción en la educación, ¿no es cierto? Y ahí tenemos las repercusiones, ¿no?, a posterior, que habría que ver, ¿no es cierto?, en cómo nuestra población se ve afectada con los nacimientos pretérminos. Muy aparte de lo neurológico, también se ve el compromiso a nivel de la retina en los pretérminos, ¿no? Entonces, las complicaciones a largo plazo, sobre todo, son de tipo neurológicas. Y estas son las que no podemos pasar por alto. Representan, ¿no es cierto?, el 15 al 50% de las complicaciones, las neurológicas, que se ve a posterior, a posterior. Entonces, como hemos dicho que es un síndrome, tiene varias causas. Y aquí vamos a agrupar las causas en dos grandes grupos. Aquellos pretérminos que se van a producir, ¿no es cierto?, el nacimiento de forma espontánea, y aquellos que se tuvo que interrumpir el embarazo por una indicación médica. No tengan las membranas íntegras o rotas, vamos a dividir en estos dos grupos. Por indicación médica, que representa más o menos una tercera parte, ¿no es cierto?, de los nacimientos pretérminos, vamos a orientar, por ejemplo, si tengo un embarazo que acude, ¿no es cierto?, con una gestación de 31 semanas, es decir, dentro del rango que hemos dicho para considerarlo pretérmino, y lleva asociado una morbilidad, como es el diagnóstico de la preeclampsia severa. La preeclampsia severa se interrumpe, esa es la conducta. Entonces voy a terminar, ¿no es cierto?, produciendo el nacimiento de un niño pretérmino, porque las complicaciones que se pueden dar si no es que interrumpo el embarazo son mucho mayores que si interrumpo la gestación y el problema, ¿no es cierto?, de la madurez pueda complicar a la gestación. Entonces ahí tenemos la importancia. Tengo una placenta previa sangrante, tiene sus 35 semanas. Si el sangrado es abundante, la vida de la paciente está primero y tengo que interrumpir el embarazo. Sé que voy a obtener un pretérmino, pero la vida de la madre está ahí a consideración. Naturalmente, siempre vamos a considerar que el útero es la mejor incubadora. Debemos trasladarla, debemos referirla, ¿no es cierto?, y llevarla a un centro de mayor complejidad donde tengan la posibilidad de recibir a ese niño, ¿no?, la unidad de neonatología, y bueno, tendré que realizar ahí seguramente la referencia para que se pueda finalizar la gestación, donde se le pueda recibir y dar mejores condiciones al pretérmino. Y bueno, ahí tenemos entonces otra causa. Si tenemos una paciente que se ha caído, ha sido golpeada, tiene un embarazo pretérmino y presenta un DPPNI, lo mismo. Sabemos que el DPPNI tiene asociado a alta morbilidad, ¿no es cierto? Tenemos alta posibilidad de que haya un sufrimiento o la muerte fetal, y eso tenemos que tomar en cuenta. Entonces, hay indicaciones para interrumpir el embarazo de un pretérmino, ¿no? Como también si hay ruptura prematura de membranas. Si tengo un embarazo de 34 semanas o más, ¿no es cierto?, o menor también a 34, dentro de ese rango de pretérmino, si acude con la ruptura de membranas, tenemos que pensar de que el riesgo de infección, por un lado, versus el riesgo de la prematurez, tengo que buscar un equilibrio, ¿no es cierto? Y si es mayor a 34 semanas, se interrumpe, porque tiene alta posibilidad de que ya esté maduro, y el riesgo de infección va a ir aumentando cada vez que pasen las horas. Y si es un embarazo menos de 34 semanas, no tengo por qué apurarme si no hay signos de infección. Y vamos esperando, ¿no es cierto?, ayudándole con la madurez fetal para que pueda, ¿no es cierto?, tener mejores posibilidades. Y ahí vamos.
puede ser necesario interrumpir un embarazo antes de tiempo por la ruptura prematura de membranas. Ahora, el otro grupo que obedece a los 2/3, ¿no? Se va a dar sobre todo a los nacimientos de pretérminos de forma espontánea. Aquí hay que ver que hay varios factores que van a incidir. Por ejemplo, las infecciones. Toda infección va a llevar a la producción y liberación de prostaglandinas. Las prostaglandinas maduran el cuello, lo van a reblandecer, lo van a dilatar, y ahí vamos, que también producen contracciones. Y al producir contracciones también va a favorecer a que el cuello se vaya dilatando. Entonces, toda infección vamos a considerar que va a terminar liberando prostaglandinas y que va a desarrollar un cuadro de amenaza de aborto cuando es menos de 22, o un cuadro de amenaza de parto pretérmino cuando es de 22 o más semanas. Entonces, ahí tenemos que considerar, uno, las infecciones. De aquí, la más frecuente, la infección urinaria, que por ser, ¿no es cierto?, una mujer adulta más frecuente, aumenta, ¿no es cierto?, el riesgo del embarazo como tal. Una embarazada tiene cambios que favorecen a la infección urinaria, ¿no?, mayor todavía que solamente por ser mujer pueda tener más riesgo, ¿no? La uretra corta, la proximidad con la región genital, bueno. Sin embargo, en la embarazada el útero crece, comprime la vejiga, ¿no?, dificultando su vaciamiento, lo que hace que haya orina residual. Puede favorecer la progesterona a que no se vacíe fácilmente la orina, ¿no es cierto?, hacia la vejiga, y de la vejiga hacia la uretra, porque se relaja el músculo liso, ¿no es cierto?, la progesterona. La compresión del útero comprime los ureteres, llevando a una hidronefrosis, ¿no?, fisiológica, entre comillas, que esto favorece también a que la orina, ¿no es cierto?, vaya permaneciendo más tiempo en la vía urinaria, y lo que puede llevar o condicionar al crecimiento bacteriano. Y ahí tenemos la razón por qué la infección urinaria es una de las primeras causas, ¿no?, de la amenaza de parto pretérmino. La sobredistensión del útero, embarazos gemelares, macrosomía fetal, polidramios, vamos a tener que el útero se va sobredistendiendo, y esto puede desencadenar contracciones uterinas que puedan terminar provocando el nacimiento del parto antes de tiempo. La incapacidad del cérvix de poder contener al embarazo en la incompetencia ítmico-cervical, que si bien puede estar asociada a los abortos tardíos o a los pretérminos precoces, ¿no es cierto?, o tempranos, vamos a ir considerando que si se va perdiendo los embarazos de manera repetitiva, recurrente, hay que considerar esta posibilidad de la incompetencia ítmico-cervical, que no es una patología frecuente, pero la vamos a ir considerando después de las otras alternativas. Entonces, seguramente frente a esta patología no va a haber, ¿no es cierto?, no va a haber posibilidad de poder evitar la pérdida si es que no se procede con un cerclaje, ¿no?, un nudo, un punto que se va haciendo alrededor del cuello a manera de una jareta, ¿no?, para evitar que este cuello se abra y termine perdiendo el embarazo. Entonces, es muy importante considerar las causas que puedan llevarme a un parto pretérmino y poder ver cuáles las puedo ir tratando. Y es por eso que existen factores de riesgo para el pretérmino que los voy a ir clasificando. Hay causas removibles, hay causas que yo las puedo modificar, las puedo suprimir, ¿no es cierto? Por ejemplo, si detectamos cualquier tipo de infección, la podemos tratar y de esta manera suprimir este factor de riesgo. Porque si hay infección urinaria y la trato, voy a evitar la producción de prostaglandinas y que se desencadene un parto pretérmino. Como también la infección genital, ¿no es cierto? Y ahí encontramos las diferentes infecciones a nivel vaginal, por ejemplo, como la tricomoniasis, ¿no es cierto?, como infecciones por clamidia, la gonorrea, tal vez candidiasis, ¿no?, puede condicionar justamente a un proceso de liberación de prostaglandinas y finalmente la dilatación del cuello uterino y que terminen produciéndose el parto. En el embarazo, hemos mostrado en la historia clínica perinatal la búsqueda activa de infecciones cuando pedimos laboratorios y pedimos el TORCH, cuando pedimos, ¿no es cierto?, diferentes exámenes para poder detectar infecciones. Y ahí decíamos, ¿no?, entre 37 semanas, 35 y 37, vamos a hacer, ¿no es cierto?,
la toma de muestra, ¿no?, de lo que es la región genital, cultivo, ¿no es cierto?, a nivel de la región perianal como también vaginal, para poder detectar al estreptococo del grupo B, que está muy relacionado con los partos pretérminos, como también con la ruptura prematura de membranas. No, clamidia, que la clamidia la vamos a detectar si les realizamos un ELISA. No es muy común la búsqueda de la clamidia, pero hay que considerar también como un factor etiológico, ¿no? El estrés físico, el esfuerzo físico, el estrés psicosocial, bueno, la incompetencia que hemos mencionado se puede ir suprimiendo, ¿cierto?, si la vamos identificando. Como también el polidramnios. Si hay una sobredistensión marcada, se puede hacer, ¿no es cierto?, el amniodrenaje para poder descomprimir ese útero y también evitar que se vaya desencadenando las contracciones que lleven a la producción del parto. Antes se operaba a las pacientes con indicación absoluta cumplida las 37 semanas. Era muy común llegar a las 37 semanas e interrumpir, considerando que es un embarazo de término. No nos olvidemos que ningún método es 100% seguro. El método más acercado a la edad gestacional es la ecografía del primer trimestre, que tiene un margen de error de 5 días a una semana. Entonces siempre va a haber un margen de error. Y si operamos a las 37 semanas, ese niño puede ser de 36, ¿no es cierto? Y es por eso que en algunas situaciones se veía que cuando se programaban cesáreas a las 37 semanas, se obtenían niños pretérminos de 35, de 36, y esto aumentaba, ¿no es cierto?, la morbilidad para el embarazo. Entonces, hoy en día se recomienda realizar toda cirugía programada a las 39 semanas, o 38 en su defecto, pero no antes de esta semana de gestación, para evitar el nacimiento de los pretérminos. Entonces, todo esto se puede suprimir y encontramos varios agentes, ¿no es cierto?, etiológicos que pueden estar vinculados a los cuadros de amenaza de parto pretérmino, que en los diferentes estudios, ¿no?, a través de la amniocentesis se los ha podido identificar. Y de ahí seguramente los más involucrados justamente están el ureaplasma urealítico, está el estreptococo del grupo B, que lo hemos ido mencionando, ¿no es cierto?, como también se han identificado otros factores como bacteroides, ¿no?, dentro de los principales agentes que puedan estar provocando la infección, ¿no es cierto?, a nivel del líquido amniótico y que probablemente pues sea la causa del cuadro de amenaza de parto pretérmino. Y aquí es muy importante que cuando hay un proceso infeccioso, ¿no es cierto?, esto va a actuar a nivel de lo que corresponden las membranas, el amnios, ¿no?, donde vamos a encontrar que al final de un proceso, ¿no es cierto?, donde se va liberando diferentes sustancias, por ejemplo, la fosfolipasa 2, que va a actuar sobre los fosfolípidos de las membranas celulares, liberando o produciendo lo que es el ácido araquidónico, y que gracias a la presencia de la ciclooxigenasa, ¿no?, va a producir más bien, ¿no es cierto?, las prostaglandinas, la G2 y la H2, de las cuales se van a ir generando las prostaglandinas I2, la D2 y la F2 alfa, vinculadas sobre todo, ¿no es cierto?, con lo que corresponden las contracciones uterinas. Por tanto, al liberarse estas prostaglandinas, vamos a encontrar, ¿no es cierto?, que el resultado final va a ser contracción uterina. Y es por eso que cuando se tiene un proceso infeccioso, se debe tratar esa infección para evitar todo este proceso que me va a desencadenar la contracción uterina. Existen factores de riesgo que no son removibles, que hay que saberlos identificar, pero que no los vamos a poder, ¿no es cierto?, eliminar o suprimir, pero los podemos controlar, probablemente algunos de ellos. No los podemos suprimir, pero sí los podemos controlar en algunos casos. Y es por eso que si la embarazada, ¿no es cierto?, corresponde a los extremos de la vida, y ahí consideramos las adolescentes, por ejemplo, ¿no? Si son menores de 17 años, tiene mayor riesgo, tiene asociada bastantes complicaciones, ¿no? O como también las pacientes mayores de 35 años tienen mayor complicación que el resto de las gestantes. Por tanto, no lo voy a poder cambiar. Si me llega una embarazada de 37 semanas, ya no puedo modificar esa edad. La embarazada tiene más riesgo de tener preeclampsia, tiene más riesgo de tener aneuploidías, que su niño tenga Down, por ejemplo, pero eso no quiere decir que mi paciente tenga que tener sí o sí Down. Eso tiene que estar bien claro. El ser un factor de riesgo
no significa que sí o sí tenga que tener una complicación. Hemos tenido pacientes incluso de 45 años que se embarazó y que evidentemente la mayor preocupación era ese, el problema del Down. Y cuando nace el niño, después de un seguimiento adecuado, pues no se identificaba aparentemente ningún problema, no había estigmas de aneuploidías. Cuando nace el niño no tenía ninguna alteración. Y bueno, esto simplemente es para considerar un factor de riesgo que tiene mayor probabilidad que el resto de las gestantes, ¿no? Como también si llega la paciente con ruptura prematura de membranas, eso ya no lo puedo cambiar. Las membranas rotas ya no se vuelven a unir, no se vuelve a cerrar. El embarazo múltiple van a ser 2, van a ser 3, eso no lo puedo modificar. La presencia de miomas, lo mismo, ¿no es cierto? Se hablaba en un tiempo de hacer las miomectomías, por ejemplo, intraembarazo y hacer el retiro del mioma durante la gestación, pero lleva asociado mucha complicación, no justifica el poder realizar dicho procedimiento, ¿no? Y bueno, entonces hay factores que no los vamos a poder suprimir, pero que sí podemos, en cierta manera, controlarlos con un control estricto y el control de alto riesgo obstétrico que corresponde a un manejo, ¿no?, de mayor complejidad. Lo mismo va para el paciente, ¿no?, que vive una desventaja social, la pobreza, que obviamente es un conflicto social que nosotros como médicos no lo vamos a poder solucionar con nuestra intervención, ¿no? Entonces, hay que identificar estos factores de riesgo y ver cuáles podemos controlarlos y cuáles podemos suprimirlos, ¿no?, y poder incidir en ellos. Ahora, ¿será que podemos predecir cuántas de nuestros pacientes van a tener su parto antes de tiempo? ¿Puedo predecir un parto pretérmino? Y probablemente la respuesta sea sí, puedo buscar marcadores, ¿no es cierto?, o indicadores de predicción. Y ahí tenemos, hay indicadores clínicos, bioquímicos y ecográficos, de los cuales los que han mostrado mayor evidencia para poder predecir un parto pretérmino es los marcadores ecográficos. La longitud cervical, medir la longitud del cuello, la cervicometría. Entonces aquí tenemos un dato muy importante a la hora de poder evaluar a una embarazada que está cursando un cuadro de amenaza de parto pretérmino. Marcadores clínicos. Entonces la valoración clínica que voy a realizar, que se va a basar, ¿no es cierto?, en datos primero, ¿no?, de antecedentes, que si mi paciente tuvo un parto pretérmino anterior, tiene alta probabilidad de volver a repetirse esa situación y que se vuelva a producir un parto pretérmino. Este es uno de los factores de riesgo más importantes. Si tenemos una paciente que ha tenido un parto pretérmino anterior de forma espontánea, no aquella paciente que le hemos programado cesárea y hemos obtenido un pretérmino, sino aquella que ha desencadenado el parto y nació de manera espontánea ese parto, tiene condicionantes para que se vuelva a repetir. Como también, ¿no es cierto?, si tiene embarazo múltiple, ha tenido pérdidas, ¿no?, de forma tardía asociado a lo que era la incompetencia ísmico-cervical, esos también son factores que vamos evaluando. Y les decía, ¿no?, a esta incompetencia se le va tratando con el cerclaje y es un dato importante de que se vuelva a repetir la misma situación. El tacto vaginal me va a permitir evaluar la madurez del cuello, ¿no? Y mediante el tacto puedo evaluar el cuello uterino y ver si está dilatado, si está adelgazado, ¿no?, con borramiento, y esto lo vamos a ir viendo más adelante al hablar del índice de Bishop. Aquí me quedo simplemente que el índice de Bishop me valora el grado de madurez del cuello uterino. Me va a valorar el grado de madurez del cuello uterino, ¿no es cierto? Y esto es muy importante a la hora de considerar el riesgo del parto pretérmino, ¿no? Pero bueno, lo que tiene mayor evidencia, les he dicho, son los marcadores ecográficos, que me permiten medir el cuello de una manera objetiva. Y esto es lo que vamos a ir evaluando, justamente. Los indicadores o marcadores ecográficos de predicción. Hay marcadores bioquímicos, ¿no?, diferentes estudios que podemos realizar para tratar de predecir si se va a producir un parto pretérmino o no. Y de ellos, la fibronectina. La medición de la fibronectina es uno de los que ha mostrado mayor evidencia relacionado a la predicción de un parto pretérmino. Si bien existen diferentes
estudios que han sido intentados, ¿no es cierto?, para poder predecir, como la determinación del estriol, la interleuquina, ¿no es cierto?, que se va realizando para poder, ¿no es cierto?, predecir si el parto se va a producir antes de las 35 semanas. Y ahí tenemos que la fibronectina es la que ha mostrado mejor evidencia. Y esta fibronectina es una glicoproteína que actúa a manera de cemento, que une las membranas, ¿no es cierto?, el corion y el amnios hacia la decidua. Cuando hablo de deciduas, hablo, ¿no es cierto?, de lo que era el endometrio antes del embarazo. Entonces, esta fibronectina normalmente no la tengo que encontrar en el canal vaginal. Entre la semana 24 y 34, si tomo una muestra, no debo encontrar fibronectina. Porque antes de las 24 se puede encontrar en condiciones normales, como también después de las 34. Pero en esta edad de 24 a 34 no se debe encontrar fibronectina. Y si encontramos en la muestra la fibronectina, tenemos un punto de corte. Si el valor es mayor a 50 nanogramos o 0.05 microgramos por ml, es decir, si es mayor a 50 nanogramos por ml, tengo que pensar de que tiene alta probabilidad de que se produzca el parto antes de las 35 semanas. Y si tiene probabilidad del parto antes de las 35, ¿qué tengo que hacer? Prepararla para el nacimiento. Prepararla para el nacimiento. Que si se produce el nacimiento, tenga mejores posibilidades de supervivencia el embarazo, ¿no? Y ahí vamos entonces. La fibronectina es un marcador bioquímico de predicción de parto pretérmino, que lo vamos a considerar dentro del estudio que se va a hacer en las embarazadas. Pero el que podemos realizar, y no hay en nuestro medio, lamentablemente todavía no lo tenemos en nuestro medio, en algún momento sí lo trajeron al Germán Urquidi a la maternidad y hicieron su aplicación, ¿no es cierto? Y evidentemente los resultados no difieren de los mostrados en otros países donde muestra la evidencia a favor de la predicción. Pero lo que tenemos en nuestro medio es la cervicometría, la longitud cervical. Cuando llevábamos anatomía, ¿no es cierto?, de los órganos genitales femeninos, habíamos visto que el cérvix o cuello uterino tiene un orificio cervical externo y un orificio cervical interno. Entre ambos se corre el canal cervical. Este cuello es normalmente largo, mide de 3 a 4 centímetros, eso es lo normal. Sin embargo, cuando hacemos la evaluación, por ejemplo, con el tacto, podemos encontrar que el cuello, el orificio cervical externo del cuello uterino pueda estar cerrado o ligeramente entreabierto. Esto vamos a hacer mediante el tacto, poder sentir el cuello, si está reblandecido, si está dilatado, ¿no es cierto? Y podemos encontrar un cuello que está entreabierto o puede estar cerrado. Pero por dentro, el orificio cervical interno se va abriendo. Y al abrirse, al dilatar el cuello desde este punto, va haciendo que el cérvix se vaya haciendo cada vez más corto, como puedo ver en esta imagen. Esto es una ecografía transvaginal. Lo ideal es pedir ecografía transvaginal para la cervicometría, y donde estoy observando que el orificio cervical externo se encuentra aquí cerrado o ligeramente entreabierto, ¿no? En este caso está entreabierto. Y aquí encuentro el OSI, el orificio cervical interno, que prácticamente se ha abierto todo esto, ¿no? Se ha dilatado, lo que ha hecho que el cuello se reduzca solamente a esta pequeña distancia. Cuando un cuello uterino debía medir toda esta distancia hasta este nivel más o menos. Entonces, ¿qué estoy observando? Que el cuello se está acortando, se está volviendo corto. Y esto es un indicador de predicción del parto pretérmino. ¿Qué me quiere decir un cuello corto? Que esta paciente tiene alta probabilidad de que su niño nazca dentro de los próximos 7 días. Entonces, esa es la predicción. Es una muy buena, ¿no es cierto?, un muy buen estudio que se debe solicitar. Toda paciente con cuadro de amenaza de parto pretérmino no les puede faltar, ¿no? Ya vamos en el segundo parcial a meter los casos clínicos, no le puede faltar la solicitud de la longitud cervical. Predicción de parto pretérmino. Y ahora, si bien de una manera general, ¿no es cierto?, les he dicho, el cuello debe ser largo de 3 a 4 centímetros, ¿no? Y es la distancia que se mide.
desde el OC hasta el OSI. Eso es un cuello normal, así debería verse largo el cuello, pero a medida que se va dilatando, miren, el cuello se va acortando. Y en lugar de medir toda esta distancia, el cuello mide solo esto. Entonces, ahí está lo que se ha ido abriendo y esto es lo que ha quedado del cuello. Entonces, eso es lo que mide el ecografista y nos va midiendo de cuántos milímetros es la longitud del cérvix, ¿no? Aquí tengo lo mismo, un cuello que está acortado, su distancia es bastante corta entre el OC y OSI, y nos puede medir incluso la dilatación, ¿no? Que muestra. Entonces, este punto de corte lo tienen que aprender para su examen, porque vamos a considerar que el cuello uterino cambia en longitud a lo largo del embarazo. De una manera general decimos 3 a 4 centímetros, pero el cuello a medida que avanza el embarazo se va reduciendo en su longitud. Y vamos a considerar diferentes puntos de corte para saber cuándo voy a hablar de un cuello corto. Ahora, un embarazo menos de 28 semanas, o sea, hasta las 26, y estoy corrigiendo, ¿no? Hasta las 27 semanas, punto 6, ya hasta las 27 semanas, punto 6, ¿no? Debe tener normalmente un cuello por lo menos de 25 milímetros o más. Entonces, si fuera menos de 25 milímetros, ¿no? O sea, menos de 2.5 centímetros, ya puedo considerar que estoy frente a un cuello corto. Ya estoy frente al cuello corto. Si es menos de 25 milímetros, hasta las 27.6 semanas. Ahora, desde las 28 semanas cumplidas, hasta 31.6, o sea, hasta antes de las 32 semanas, el cuello debería medir por lo menos 2 centímetros o más. Si mide menos de 2 centímetros, o sea, 1.9, ¿no? 1.8 centímetros o 18, 19 milímetros, estoy hablando de un cuello corto. Entonces, ¿no? Entre las 28 hasta 31.6, si el cuello es menos de 20 milímetros o de 2 centímetros, que es lo mismo, es un cuello corto. Y cuando llega a las 32 semanas o más, el corte es otro. Ya no son 2 centímetros, ahora es 1.5 o 15 milímetros. Si el cuello es menos de 15 milímetros, voy a considerar que estoy frente a un cuello corto. Entonces, esto nos va a ayudar a poder considerar si estoy frente a una paciente que tiene el cuello uterino corto. Por ejemplo, llega una paciente que está con contracciones uterinas. La paciente nos va refiriendo que tiene contracciones uterinas, ¿no? Le constatamos que tiene una contracción en 10 minutos, le hacemos el tacto, está reblandecido, tiene una edad gestacional, por ejemplo, no sé, a ver, de 30 semanas. ¿Qué le tenemos que pedir? Lo primero, longitud cervical. Le voy a pedir longitud cervical. Ahora, si tiene 30 semanas, por ejemplo, si a esta paciente le pido una ecografía para valorar la longitud cervical, y la longitud que me reporta el ecografista es de 23 milímetros. 23 milímetros. ¿Tiene cuello corto o no mi paciente? ...30 semanas... longitud del cuello uterino... 23 milímetros... ¿tiene cuello corto o no? No, doctor. No tiene cuello corto, ¿no es cierto? No tiene cuello corto. Entonces, ¿tendrá riesgo de que el parto se produzca dentro de los siguientes 7 días? No. ¿Necesita hospitalizarse para preparar para el nacimiento de este niño pretérmino? No. Lo que tengo que buscar es por qué tiene contracciones uterinas y tratar esa causa, nada más. Ni siquiera tengo que hospitalizar a la paciente. Tengo otra paciente que me acude con sus 27 semanas.
27 semanas. Quien también refiere que tiene dolores. ¿No es cierto? Le hago el tacto, está dehiscente a dedo explorador, le pido la ecografía transvaginal para ver longitud cervical y le miden 23 milímetros, igual que en el anterior caso, 23 milímetros. ¿Tiene cuello corto o no? Sí, tiene cuello corto. ¿Qué significa el tener cuello corto? El parto producirá en las próximas semanas. La próxima semana. Muy bien, tiene alto riesgo de que el parto se produzca dentro de los siguientes 7 días. Esta semana puede producirse el parto. Entonces, como yo sé que hay el riesgo del parto, ¿qué tengo que hacer? Hospitalizarla. Preparar a esa paciente para que, si se produce el parto, tenga mejor posibilidad de supervivencia. He visto que las complicaciones a corto plazo son los problemas respiratorios. ¿Qué tengo que hacer? Madurar pulmones, madurar al feto. Y entonces esta paciente tiene que recibir corticoides. Eso lo vamos a ir viendo el día de hoy. Entonces, la longitud cervical me tendría que ayudar a tomar conductas. Toda paciente que llega a la emergencia o a la urgencia refiriendo que le duele la barriga, adentro se hospitaliza. Le colocan corticoides, le dan tocolíticos, le hacen laboratorios, se queda 3 días. El primer día se siente muy bien y quiere irse ya. En un día quieren irse. Pero se quedan 2 y al tercer día se están yendo. Y se van y no nació el niño. Y bueno, pasa un mes y vuelve la misma paciente otra vez con dolores. Y otra vez se le interna, otra vez corticoides y lo mismo. Esas internaciones no justifican. Lo que decide si es que requiere la internación para prepararla para un nacimiento de un pretérmino es la longitud cervical. Esta medición es la que nos va a definir conductas. Y para poder saber cuándo es cuello corto o no, tengo que recordar esta tabla, porque las semanas varían y el significado también varía. De una manera general, les decimos a los internos, si el cuello es menos de 2.5 ya es corto, consideren eso, porque es fácil de aprender así, pero no es tan sencillo. Varía los puntos de corte de acuerdo a las semanas de embarazo, ¿no es cierto? Entonces, esto lo vamos a manejar para tomar conductas, para decidir tratamientos. ¿Y cuál va a ser el tratamiento? Si tengo una paciente con cuello corto, mi conducta es hospitalizarla. La tengo que hospitalizar, porque la tengo que preparar para el nacimiento del pretérmino. Y ahí tenemos 4 pilares de la conducta. Primer pilar, maduración fetal. Ya no se habla de maduración pulmonar, hablamos de maduración fetal. Entonces, lo primero, vamos a madurar al feto, ¿no? Y para madurar al feto voy a ver que necesito los tocolíticos. Voy a realizar tocólisis o útero-inhibición. Y mientras siga habiendo infección, va a seguir liberando prostaglandinas. Necesito tratar la causa. Necesito tratar la causa. Y ahora se ha incluido un cuarto pilar, que es la neuroprotección. No para la madre, para el niño. Tengo que reducir el riesgo de parálisis cerebral, riesgo de retardo mental, si es que el niño nace antes de tiempo. O los problemas en la retina, ¿no es cierto? Los problemas neurológicos los voy a disminuir con la neuroprotección. Entonces, estos 4 pilares me van a direccionar de acuerdo al caso, de acuerdo al caso. Si bien, dentro de las medidas generales, si la voy a hospitalizar a la paciente, le voy a indicar reposo. Antes le indicábamos el reposo absoluto. Actualmente ya no se habla de reposo absoluto. No puede haber reposo absoluto en la embarazada, ni en la amenaza de aborto, ni en la amenaza de parto pretérmino. Porque al llevar al reposo absoluto, lo único que le hace es aumentar el riesgo, y eso lo hemos explicado en aborto. ¿El riesgo de qué? Trombosis, riesgo de trombosis. ¿Cuál era la triada de Virchow para trombosis venosa? ¿Quién me recuerda? Lesión endotelial y hipercoagulabilidad. Bien, éstasis sanguínea, lesión endotelial y la hipercoagulabilidad. La embarazada es un estado de hipercoagulabilidad. Los factores de coagulación aumentan, porque lo que quiere es que cuando salga la placenta se vaya favoreciendo, ¿no es cierto?, a que la sangre coagule y obstruya los vasos que están sangrando, producto de ese lecho placentario que ha quedado, ¿no es cierto?,
por la expulsión de la placenta y su desprendimiento. Entonces, es un estado de hipercoagulabilidad. Ya tiene un factor de riesgo. Hay condiciones de la embarazada que provocan cambios endoteliales que pueden ser considerados como lesión. En la preeclampsia, por ejemplo, vamos a encontrar, ¿cierto?, que hay modificaciones y hay daño endotelial, ¿no? Y ahí tenemos un dato más que se le suma. Tenemos ya lo que es la lesión endotelial. Y si le aumento la éstasis sanguínea por el reposo, ya tengo el tercero que sería para poder aumentar el riesgo, ¿no? Esa paciente tiene alto riesgo de que haga trombosis. Trombo que puede en algún momento desprenderse, complicarse con un émbolo y, bueno, llevarnos a un TEP, ¿no? Tromboembolismo pulmonar. Entonces, el reposo absoluto ya prohibido mencionar en obstetricia. Reposo relativo, nada más. Y bueno, antes se realizaba diferentes técnicas para poder no evitar el pretérmino, lo vamos a ir mencionando más adelante, pero actualmente vamos a enmarcarnos en estos cuatro. Maduración fetal, llamada por mucho tiempo maduración pulmonar, y todavía se lo sigue manejando, ¿no?, por varios de nuestros colegas como maduración pulmonar. El uso de corticoides. Los corticoides no son inocuos, no es que no tengan efecto en el feto, tienen riesgo, pero el riesgo-beneficio va a favor del beneficio, y los voy a utilizar. De ellos, la betametasona, 12 miligramos intramuscular cada día por 2 días. Vienen ampollas de 4 miligramos. Entonces, cuando seas interno, vas a descargar, ¿no es cierto?, por lo menos considerando que necesitas 6 ampollas. 3 para cada inyección de cada día, ¿no? Entonces, 12 miligramos intramuscular cada día por 2 días. Solo voy a administrar corticoide a la paciente que tenga cuello corto. ¿Por qué? Porque tienes riesgo de parto dentro de la próxima semana. Corticoide como la betametasona. Atraviesa la barrera placentaria y puede madurar al feto. Se ha visto que los niños pretérminos que reciben corticoide no solamente va a estimular la producción del surfactante, sino que va a ayudar a la maduración de las diferentes estructuras en el feto. Y hay menos complicaciones. Ya, entonces pues se habla de maduración fetal actualmente. Si no tengo betametasona, recurro a la dexametasona. Las dosis, 6 miligramos intramuscular cada 12 horas, igualmente 2 días. Esta dexametasona tiene un peso molecular mayor que la betametasona, por tanto, atraviesa menos la barrera placentaria, pero igual concentra y tiene el efecto. La hidrocortisona, que es una macromolécula, no pasa en cantidades adecuadas la barrera placentaria. Por tanto, no vamos a mencionar la maduración fetal inmediata, rápida, precoz, no. El esquema que mencionan los libros es 500 miligramos de cada 12 horas, ¿no? Igual 2 días. Pero es una macromolécula que pasa muy poco, no tiene el efecto que uno esperaría. La prednisona se degrada en la placenta, ni siquiera pasa. Entonces, la que nos sirve es la betametasona. La que tengo que aprender es betametasona y la dexametasona, las dos como alternativas. Una vez que usted aplica el corticoide, tiene que recordar algunos aspectos importantes. Primero, el corticoide alcanza su pico de acción, su pico máximo de acción a los 2 días. Entonces, realmente el corticoide va a actuar de buena manera a los 2 días. Y su efecto dura 1 semana. Después de 1 semana ya no se evidencia efecto del corticoide. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para que actúe el corticoide, el niño no tiene que nacer 2 días. No tiene que nacer 2 días. Si le aplico corticoide ahora y nace a la media hora, el corticoide ni siquiera ha actuado. Entonces fue de en vano. Ahora, si le aplico el corticoide hoy día y el niño nace de aquí a 2 semanas, ¿no es cierto?, y el niño no se adapta bien y tiene problemas de madurez pulmonar, es que recibió corticoide. ¿Cuándo recibió? Hace 2 semanas. Su corticoide ya no tiene efecto. Entonces, por eso es que el uso racional de los fármacos tienen que ser siempre utilizados con razonamiento, con lógica.
Los corticoides solo vamos a indicar cuando existe ese riesgo del parto dentro los próximos 7 días. Lo que se observa en pacientes con cuello corto. Con cuello corto. Ahora, para que actúe el corticoide, necesito esperar 2 días. Y ahí recién voy a poder tener el efecto que estoy deseando, ¿no? Y ese efecto va a durar hasta una semana. ¿A qué semana, de qué semana a qué semana voy a hacer la aplicación? Nuestros protocolos nos dicen de 24 a 34 semanas. Y eso es lo que tengo que aprender. El corticoide lo voy a aplicar de 24 a 34 semanas. Eso dicen mis protocolos. Si tengo menos de 24 semanas, no hay neumocitos tipo 2, no hay células que produzcan surfactante. Entonces, el corticoide no tiene ningún beneficio. Por tanto, no tiene sentido aplicar antes de 24 semanas. Incluso es muy debatido a las 24. Está demostradísimo a las 26 que sí hay los neumocitos, pero el protocolo nos plantea esa posibilidad y tenemos que aplicar de 24. ¿Por qué hasta 34? Porque 34 semanas ya hay surfactante. Sin embargo, tampoco es garantía que haya surfactante hasta las 34 semanas. Y es por eso que actualmente, ¿no es cierto? Actualmente se va mencionando de que exista la posibilidad de administrar corticoide después de las 34 semanas, incluso hasta las 36 semanas con 6 días. Podemos administrar en caso que se requiera. Si hay una paciente que no recibió corticoides y viene con un cuadro de amenaza de parto pretérmino de 36 semanas, por ejemplo, tiene cuello corto, necesito aplicar corticoide en esta semana. Puedo aplicar. Es en ese sentido que desde el 2016, ¿no es cierto? 2016, el Colegio Americano de Obstetricia nos recomienda el uso de los corticoides en gestaciones que van comprendidas desde las 34 hasta las 36 semanas con 6 días. ¿Ya? Entonces, nos van recomendando. Ya, esto no es tan nuevo, es 2016, ¿no? Entonces, se puede aplicar. Entonces, como no está en el protocolo, tendría que anotar, ¿no es cierto? Debido a recomendación de la GOG, desde el 2016 se recomienda el uso de aplicación de corticoides comprendida en la semana 34 a 36.6. Se puede aplicar. Sin embargo, el protocolo nos indica de 24 a 34. Pero hay esa posibilidad de ampliar si es que no recibió corticoides anteriormente. El corticoide no se lo debe repetir en varias oportunidades, solo las 2 veces que hemos indicado. Porque el exceso de corticoide lo que hace es, ¿no?, disminuir el grosor de la sustancia gris del cerebro, ¿no? Disminuye el desarrollo encefálico. Por tanto, va a tener sus repercusiones. No se aplica corticoide por aplicarse. Entonces, antes se utilizaba corticoides, las 3 dosis se daban, y se reforzaba cada semana hasta que cumpla 36. Eso ya es historia. Solamente las 2 dosis en las semanas que hemos indicado y nada más. Y no necesita administrarse más. Ahora, he dicho 2 días tiene que estar el niño sin nacer, porque si nace no actúa el corticoide y fue de en vano. Para que no nazca es que le tengo que hospitalizar. Para que no nazca estos 2 días, le tengo que indicar tocolíticos. Y los tocolíticos o la uteroinhibición tiene 3 indicaciones que usted tiene que saber cuándo se debe realizar. La primera indicación, cuando mi paciente está recibiendo corticoides para la maduración fetal. Cuando la paciente está recibiendo corticoides para la maduración fetal. Y necesito que el nacimiento no se produzca en los siguientes 2 días para que el corticoide actúe. Entonces, ahí necesito hacer uso de tocolíticos. Cuando la paciente tiene riesgo del parto dentro de los siguientes 7 días. O sea, ¿quién tiene riesgo de parto en los siguientes 7 días? La paciente que tiene cuello corto. Entonces, paciente que tiene cuello corto necesita tocolíticos, porque requiere maduración fetal y tengo que posponer 48 horas para que no nazca.
Cuando la paciente está cursando con un embarazo pretérmino, pero que requiere ser trasladada a una unidad de cuidado neonatal. Por ejemplo, estoy en Totora, que son más o menos 3 horas y media de viaje para traer aquí a la ciudad, ¿no? Porque aquí tengo el hospital Germán Urquidi, materno-infantil Germán Urquidi, la especialidad de neonatología con las camas y la complejidad que amerita para recibir un niño pretérmino, en las mejores condiciones y darle mejor pronóstico. Si ese embarazo está, por ejemplo, de 31 semanas, si ese embarazo está con dilatación de 5, está en trabajo de parto, en el camino, que son 3 horas y media o 4, puede avanzar y producirse el nacimiento. Y peor si no le envío, en mi hospital puede nacer. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Usar tocolítico. Con el tocolítico no voy a evitar que nazca, ya está con 5 de dilatación, ya está en una fase activa de un parto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Que las contracciones sean de menor intensidad, que sean de menor frecuencia y que me permita llegar al hospital de referencia y que me lo reciba al niño, ¿no es cierto?, en útero todavía, con mejores posibilidades, ¿no?, en cuanto al pronóstico. Entonces, para el traslado también sirven los tocolíticos. En estas 3 situaciones vamos a aplicar tocolíticos. ¿Cuáles tocolíticos vamos a aplicar? Tienen que dominar la indometacina y tienen que dominar el uso del nifedipino. Esos 2, porque es lo que más utilizamos, porque es lo que disponemos y porque son muy buenos tocolíticos. La indometacina, ¿no?, que corresponde pues a un antiprostaglandínico, ¿no?, es un AINE. Entonces, vienen comprimidos, sí, pero también vienen supositorios. Los supositorios, ¿no es cierto?, con los que viene son de 100 miligramos. Los comprimidos son de 50 y de 25 miligramos. Entonces, le vamos a dar de 100 miligramos un supositorio cada día. Un supositorio cada día. ¿Cuántos días? 3 días. Entonces, el útero tiene receptores para diferentes componentes, diferentes fármacos, perdón. Por ejemplo, si yo hago referencia al útero, este útero va a tener receptores para las prostaglandinas, va a tener receptores para la oxitocina, va a tener receptores beta 2. Entonces, sobre estos receptores yo puedo actuar. Va a requerir calcio para que haya contracción. El desplazamiento de la actina a la miosina, ¿no es cierto?, requiere, ¿no es cierto?, la presencia de calcio para que haya contracción. Entonces, el calcio también es un elemento importante. Entonces, aquí es bien importante considerar esto. ¿Por qué? Porque si el útero tiene receptores de oxitocina y la oxitocina genera contracciones y genera modificaciones del cuello, si yo le aplico prostaglandinas, provoco contracciones y dilatación del cuello. Y eso hemos visto que se hace en el aborto, ¿no es cierto? En el aborto retenido o diferido, en el aborto, ¿no es cierto?, que requiero evacuarlo, ¿no es cierto? Se lo puede utilizar. Pero también puedo bloquear estos receptores y ahí vienen las antiprostaglandinas. Aquí están los AINES, ahí está la indometacina. Entonces, si quiero provocar contracciones, voy a actuar sobre receptores de oxitocina. Y si le aplico oxitocina, hay contracción. Y si quiero bloquear los receptores de oxitocina, voy a utilizar atosiban y bloqueo los receptores de oxitocina y no hay contracción. Si quiero bloquear contracción, voy a utilizar agonistas beta 2 y no va a haber contracción. Quiero bloquear contracción, voy a suprimir el calcio. Voy a bloquear canales de calcio que van a hacer que el calcio no entre dentro de la célula muscular lisa y no haya contracción. Entonces, sabiendo receptores, no sé los efectos y qué fármacos puedo utilizar. Y es por eso que farmacología es bastante la fisiología que uno tiene que conocer para poder utilizar los fármacos. Y aquí va entonces, empezamos con la prostaglandina. Los receptores de prostaglandina están en todo el embarazo.
Yo puedo utilizar misoprostol todo el embarazo, como también puedo utilizar, si no quiero que haya contracciones, la indometacina todo el embarazo. Pero, a partir de las 32 semanas, ya los antiprostaglandínicos tienen efectos adversos para el embarazo. Si le doy después de las 32 semanas, va a provocar cierre precoz del conducto arterioso, enterocolitis necrotizante, hipertensión pulmonar, hemorragias intracerebrales. No, me va a provocar oligohidramnios porque provoca una insuficiencia renal transitoria. El niño deja de orinar y empieza a haber menos líquido amniótico. Va a haber hemorragias intraventriculares. Entonces, todas estas complicaciones son de mayor peligro que el beneficio. No se debe administrar después de las 32 semanas indometacina. Solo hasta 32 semanas voy a utilizar la indometacina. Y esa es su limitante en cuanto a su uso. Después es una de las mejores opciones que tenemos. Si bien hay opción de que actúe, pero tiene riesgo. Voy a utilizar solo 3 días. 3 días. Después de usar 3 días, podría utilizar también como obstetra, pero haciendo un control ecocardiográfico para ver el ductus, porque su cierre es reversible. 1. Tengo que aprender la indometacina. 2. Tengo que aprender los bloqueantes de canales de calcio. Si bien hay diferentes tipos de canales de calcio, ¿no? De una manera general, vamos a referirnos a los fármacos que se utilizan en obstetricia. Si bien, ¿no es cierto?, existen varios bloqueantes de canales de calcio, ¿no? Pero voy a aprender el nifedipino, que tiene muchos estudios a favor de su uso para diferentes cuadros en obstetricia, ¿no? La preeclampsia y ahora el parto pretérmino. Entonces, ¿cómo voy a utilizar el nifedipino? Tiene otro protocolo diferente a la preeclampsia, ¿no? En la preeclampsia dábamos 10 miligramos, ¿no? Que podíamos repetir a los 15 a 20 minutos, máximo 5 dosis. En la amenaza de parto pretérmino voy a utilizar 20 miligramos, que va a ser vía oral y que lo puedo repetir cada 20 minutos, máximo 80 miligramos, o sea, 4 dosis. Esta es dosis respuesta, la dosis de ataque o dosis de inicial solo es dosis respuesta. Si con un comprimido cede la dinámica uterina, ya no necesito utilizar más. Pero si requiero otro comprimido a los 20 minutos, lo voy a utilizar. Y si cede con 2, ya no aplico más. Puedo utilizar hasta 4. No hay útero que persista después de usar 2 o 3. No necesitamos ni siquiera 4. Una vez que hemos controlado la dinámica uterina, pasamos a la dosis de mantenimiento, donde vamos a indicar de 10 a 20 miligramos vía oral cada 8 horas. Le voy a dar en horario. ¿Cuánto tiempo tendríamos que hacer la tocólisis? En realidad, por lo menos los 2 días para aguantar, ¿no es cierto?, a que el niño no nazca y el corticoide actúe. Entonces, este es el esquema que se va utilizando del nifedipino. Vienen comprimidos de 20 miligramos, de 10 miligramos, pero el protocolo está ahí. Receptores de oxitocina. Quiero bloquear la oxitocina. Atosiban. No tenemos en nuestro medio. Simplemente aquí me voy a quedar con mencionar que el atosiban, ¿no?, se une a receptores de la oxitocina. Por tanto, tiene, ¿no?, una inhibición por competición. No va a bloquear los receptores de oxitocina. Y este es uno de los fármacos que se lo aplica por vía parenteral, por vía endovenosa, ¿no? De una manera que se va a aplicar con bomba de infusión. El costo hace que no tengamos en nuestro medio. Por tanto, solamente vamos a enmarcarnos a conocerlo, que el atosiban es un inhibidor, ¿no es cierto?, o bloqueante de receptores de oxitocina. Compite con la oxitocina, ¿no?, y bloquea sus receptores para que no actúen. Otro fármaco, otro grupo que lo van a conocer, que se utilizaba mucho en nuestro país, actualmente ya ha quedado atrás, pero sí constituye un fármaco de primera línea, el uso de los beta-miméticos. Ya, estos beta-miméticos no son selectivos,
actúan sobre receptores beta 1 como beta 2, por tanto tienen mucho efecto secundario. Aquí podemos mencionar salbutamol, fenoterol, la terbutalina, la ritodrina. Durante mucho tiempo nosotros hemos utilizado la ritodrina, pero este grupo de fármacos tiene un principio activo, ¿no? La beta-feniletilamina, que va a actuar justamente por efecto a estos dos tipos de receptores, donde el receptor beta 2 es el que encontramos en el músculo liso. Va a relajar la pared del músculo liso, pues va a relajar el músculo liso de la pared de las arterias, más bien, provocando vasodilatación. Va a relajar el músculo liso de la pared de los bronquios, va a provocar broncodilatación, ¿no? Como también va a provocar la relajación del músculo liso uterino. Entonces, aquí es donde va a actuar como tocolítico. Pero al provocar vasodilatación, baja la presión. Y esa hipotensión puede disminuir el flujo de sangre al feto. Por tanto, hay que controlar que la presión diastólica no baje más de 50 milímetros de mercurio, ¿no? El beta 1 sobre todo actúa sobre el corazón, inotrópico, cronotrópico, vanotrópico positivo. Aumenta la fuerza de contractilidad, inotrópico positivo. Aumenta la velocidad de conducción, por tanto aumenta la frecuencia cardíaca, cronotrópico positivo, ¿no? Y vanotrópico positivo en la velocidad de conducción, ¿no? Por tanto, acelera el corazón. La paciente va a tener taquicardia, va a tener palpitaciones. Hay que controlar que la paciente no tenga frecuencia cardíaca materna mayor a 120, porque va a provocar taquicardia fetal. Entonces tiene mucho efecto secundario, sobre todo de tipo cardíaco. No puedo administrar a cardiópatas. No puedo administrar a diabéticos. ¿Por qué? Porque tanto el efecto beta 1 como beta 2 van a estimular la glucogenólisis, tanto muscular como hepática, liberando azúcar, llevando a una hiperglicemia. Van a estimular a la lipólisis, liberando ácidos grasos. Pacientes con dislipidemias, mucho cuidado. Pacientes diabéticos, mucho cuidado. Con la vasodilatación, placentas previas, van a sangrar más. Y obviamente el efecto beta 1 también puede tener otros efectos secundarios, ¿no? Relaja, por ejemplo, el intestino. Y bueno, esto va asociado justamente a los efectos. ¿Por qué no se está utilizando actualmente? La ritodrina utilizamos porque su efecto aparece rápido, 5 a 20 minutos, y también pues podemos controlar con el goteo, pero tiene mucho efecto secundario. Por tanto, diferentes opciones terapéuticas que están descritos en otros protocolos, en nuestro medio no los estamos utilizando. La primera opción que teníamos durante muchos años era la ritodrina. Actualmente, con el nifedipino, con la indometacina, se controla la mayoría de los cuadros. Y seguramente aquí un tiempo estaremos contando, ¿no?, con lo que es el atosiban, seguramente en lo que vamos dotándonos cada vez de más opciones farmacológicas, ¿no? Que ya tenemos varios fármacos que ya son disponibles en nuestro medio. Ahora, vamos para el tema de la progesterona. La progesterona no es tocolítico, para empezar. El sulfato de magnesio no es tocolítico. Si bien el sulfato de magnesio es bloqueante del canal de calcio, necesitaría dosis tóxicas para que tenga un efecto tocolítico. No se lo utiliza como tocolítico. Ya, el viadil, la iosina, retirados de los protocolos, porque no hay receptores que me demuestren por qué puede servir y tener efecto. Ya no utilizamos la iosina ni el viadil compuesto dentro de nuestros protocolos, ni en la amenaza de aborto, ni en la amenaza de parto preterno. El Henry-Gauer, sobrehidratación de la paciente, se le administraba una carga de 500 ml a chorro. ¿Para qué? Para aumentar el volumen plasmático. Si aumenta mi volumen plasmático, tengo que orinar más. Entonces, para orinar se bloquea la antidiurética, para que no se libere de la neurohipófisis. Y al bloquear la antidiurética, bloqueábamos también la acción de la oxitocina, porque ambas hormonas se liberan del lóbulo posterior de la hipófisis, porque ambas se producen en los núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo. Entonces, ese era el razonamiento. No, sin embargo, no hay un sustento, no hay una evidencia que nos respalde para incluir dentro de los protocolos. Y es más, pacientes que tienen
cardiopatía compensada, las cargas pueden aumentar el riesgo de descompensarla y no se utiliza actualmente el Henry Gaulo. Progesterona se utiliza en el embarazo, pero no se utiliza como tocolítico, sino como tratamiento coadyuvante. Viene en cápsulas blandas de 200 miligramos y 400 miligramos. Se puede utilizar por vía oral o por vía vaginal, la misma cápsula, la misma. ¿Qué finalidad tiene el uso del progesterona? En el pretérmino nos va a estabilizar el cuello, va a alargar el cuello. Por tanto, si tiene cuello corto, tiene que recibir progesterona. Tiene que recibir progesterona. Corticoides, necesito 2 días que actúe, entonces los tocolíticos. ¿Cuántos días tendría que utilizar el tocolítico? 2 días, hasta que actúe el corticoide. Una vez que termina los 2 días, tendría que indicar progesterona. 200 miligramos vía vaginal o vía oral cada día. En los gemelos, 400. Entonces, cada día, por lo menos una semana tendría que recibir, ¿no? De 5 a 7 días. Y ver el cuello, si se ha estabilizado, si el cuello se ha alargado o no. Para continuar. Si sigue corto, hay que continuar. Entonces, ¿a quién vamos a utilizar progesterona? A las pacientes con cuello corto. Pero también a las pacientes que han tenido un parto pretérmino anterior. Ellas sí o sí deben recibir progesterona. Los embarazos gemelares también requieren progesterona. Y no 200, requieren 400 miligramos. Vía vaginal o vía oral. El tercer pilar, tratar la causa. No se recomienda usar antibióticos de rutina. Tengo que buscar la causa. Hacer un hemograma, un general de orina, un cultivo de flujo vaginal, tengo que hacer un urocultivo, tengo que hacer búsqueda activa de clamidia, hay que hacer ELISA, hay que buscar el streptococo, hay que buscar la infección. Eso es tratar la causa. Lo ideal sería hacer amniocentesis, ¿no? Tomar muestras de líquido amniótico y buscar en cultivo gérmenes que puedan estar colonizando el líquido amniótico. Y para terminar, la neuroprotección. Mucho ojo con esto en el examen. Neuroprotección a los que se encuentran en trabajo de parto pretérmino. Trabajo de parto pretérmino. Si una paciente está con dilatación de 4 centímetros o más, es trabajo de parto. Si está con 1, si está con 2, si está con 3 centímetros, amenaza de parto pretérmino. Si el borramiento es menos del 50%, amenaza. Si el borramiento es más del 50%, trabajo de parto. ¿Por qué diferencio de esta manera? Porque si es trabajo de parto, esto va a progresar. Y lo que quiero que nazca el niño, porque va a nacer, pero con menos riesgo de daño neurológico. Y para eso voy a usar sulfato de magnesio. De la misma manera que hemos indicado para preeclampsia. 4 gramos dosis de impregnación, 1 gramo por hora dosis de mantenimiento. Lo mismo. Esta vez no es para proteger el cerebro de la madre, ahora es para el niño, para que no tenga parálisis cerebral. ¿Qué condiciones requiero para aplicar la neuroprotección? Que esté en trabajo de parto. Que el parto se pueda producir dentro de las siguientes 12 horas. Paciente que tiene riesgo de parto dentro de las próximas 12 horas debe recibir neuroprotección. No aquella paciente que está con amenaza de parto. Si está con el cuello cerrado, está con 1, está con 2, está con 3 y esa amenaza, no necesita sulfato de magnesio. Porque puedo hacer el aguante 2 días, ¿no es cierto? Madurar el feto con tocolíticos y el manejo que hemos dicho. Pero si está con parto, en trabajo de parto, se va a producir en horas. Entonces necesito hacer neuroprotección. Es más, necesito que cumpla otro requisito de 24 a 32 semanas. Ya antes y después de estas semanas no tiene el beneficio que esperamos. Eso es en cuanto a la neuroprotección. Y finalmente, si el parto ha progresado, lo que tengo que hacer en el periodo de dilatación es considerar mantener el decúbito lateral izquierdo, el oxígeno se amerita, pero tengo que no romper membranas, eso es regla. Las membranas amortiguan, evitan el trauma en la cabeza. Y tengo que pasar la sala de partos no con 10, ya con 7, con 6, porque son pequeños. No que sí que la voy a poner en litotomía, la paso a sala de partos y a la espera. Y el periodo expulsivo
No debo romper membranas, deben romperse solas al momento de la expulsión. Si rompo las membranas antes, el trauma que voy a provocar a la cabecita, que es frágil, es mayor. Tengo que hacer episiotomía para que el expulsivo sea más rápido y haya menos lesión en la cabeza de ese preterio. No usar forceps, no usar ventosa. Bueno, esas son las recomendaciones para el preterio. No sé si tienen alguna pregunta para poder concluir la clase. Para mí está bien, doctor. Todo claro, doctor. Todo claro, doctor. Todo está bien. Vamos a subir la presentación a la plataforma. De todas maneras, una vez que la vuelvan a escuchar, estamos prestos a cualquier duda y consulta que la hagan a través del WhatsApp. O en la siguiente clase que tengan. ¿Listo? Tengan muy buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Doctor. Que vaya bien. Doctor.